Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola Esteban, ya te veo por aquí. ¿Cómo estás? ¿Ya estás preparado para hablarnos de arcanos, de tarot y de diseño de producto? Pues venga, a ver cómo se da la tarde, sí. Seguro que muy bien. Yo escuché un anticipo de esta charla y la verdad es que es una maravilla. Seguro que la vamos a gozar y la vamos a disfrutar todos. Bueno, presentarme, soy Yolanda, coordinadora de la escuela. La mayoría ya me conoceréis o me habéis visto quizá en otras charlas. Antes de empezar, deciros, por favor, lo he puesto por el chat, que quitéis el audio, ¿vale? Mientras está hablando Javier, que hará una brevísima presentación, al que le voy a dar paso ahora, que es el director de la escuela, y después, sobre todo, mientras habla Esteban, que es lo contundente y lo interesante de la charla de hoy, ¿vale? Si queréis hacer alguna anotación, algún comentario o mientras va hablando Esteban os surge alguna pregunta, la podéis ir escribiendo por el chat. Yo la rescato al final. Si alguien quiere abrir el micro y participar, nos encanta veros, nos encanta oíros. Si no, no pasa nada porque yo las voy guardando todas y luego al final comenzamos con la conversación, ¿vale? Así que dicho lo cual, me retiro, le doy paso a Javier y nada, deseando escucharte, Esteban. Hasta ahora. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues gracias por vuestro interés y vuestro tiempo. También gracias, Esteban, deseando escucharte. Yo también tengo tuve derecho a una pequeña demo de cómo iba a ser y pinta muy bien. Nada, deciros que estos eventos los organizamos como parte de la promoción de los cursos, en este caso el curso, el MA de Diseño de Producto Digital Avanzado que dirige Esteban. Esto es una pequeña demo de la formación y nada, os voy a hacer una micro presentación de la escuela. Este es un señor Mr. Marcel que está con nosotros desde hace 15 años ya. Lo hizo un ilustrador sevillano que se llama Martín Satí y le tengo mucho cariño y siempre lo uso. Esta es la definición de la escuela. Quizás lo más relevante es lo que veis en negrita, a quién nos dirigimos y cómo lo hacemos. Nuestra forma de hacer está basada en estos tres ejes. Cuidamos mucho la selección del profesorado y los contenidos, también la experiencia, pero quizás lo más relevante es el tercer punto, lo que veis subrayado en negrita, que Un el fin... segundo, Javier, perdona, hay varias personas que dicen que no oyen nada. Yo sí que oigo. Eva, Concha, no sé si el resto escucha. Esteban, ¿tú escuchas bien? Yo escucho bien. Vale. Si no, de todas formas, os podéis conectar. Yo tampoco oigo por aquí. Yo sí escucho. Vale, si no, os dejo ahora por el chat. Perdona que te he cortado, Javier. No te Oigo sin preocupes. problema. Vale, igual es algo que no estaba activado. Os dejo de todas formas ahora, por si alguien tiene problema, igual no me está escuchando. Dejo por el chat un enlace, ¿vale? Perdona, Javier, ya puedes continuar. Vale. Bueno, os decía que quizás lo más relevante es el tercer punto, el firme conocimiento para una escuela SOI. Esto quiere decir que intentamos hacer una formación que trasciende el presente y que también ayude en el medio y largo plazo. También os invito a esta charla que tenemos la próxima semana de UX Writing Testing. Y nada, deseando escucharte y espero que disfrutéis mucho de la charla y que aprendáis y que lo disfrutéis. Dejo de compartir. Pues antes de meternos en faena, dejadme hacer un poquitito de promo, ¿no? Porque lo que os queríamos contar hoy aquí es la manera en la que abordamos un curso como el de diseño de producto digital avanzado, ¿no? Eh, a veces tenemos conversaciones acerca de qué diferencia hay entre mejor UX, diseño de producto, etcétera, ¿no? Y todo eso va a venir determinado un poco desde la perspectiva en la que abordamos las cosas, ¿no? Este curso del que os hablábamos hoy y del cual queremos enseñaros eh, cómo lo hemos construido, ¿no? O qué perspectiva tiene el curso, eh, lo está abordado desde esta visión, ¿vale? Entonces, solamente un resumen muy rápido sobre lo que ha estado contando antes Javier, ¿no? Se ha abordado de una manera en la que es un viaje en el que vais a estar acompañados siempre con profesores docentes que son referentes en sus campos, con la participación de otras personas que vienen a dar charlas inspiradoras y el acompañamiento en todo momento de tutores cada semana en grupos muy reducidos que os ayudan a aterrizar la parte que se ve teórica o de inspiración en un proyecto transversal que os ayuda a consolidar todo, ¿no? Entonces es una manera de hacer real y tangible el aprendizaje. Y además os quería contar un poco que, aunque este proceso de diseño que conocemos muy bien, ¿no? Que se habla muchas veces que es empezar por el enfoque, por la empatización, conocer a las personas con las que vamos a diseñar, definir, idear, prototipar y luego ver cómo implementamos, ¿no? Cómo entregamos para aprender y para ver qué luego hay que replantear. Este proceso de diseño eh,
no se enfoca desde el punto de vista de crear pantallas o de crear flujos, sino crear algo más grande, ¿no? Lo que llamamos producto. Algo que tenga un encaje en las necesidades de las personas y también en los objetivos de negocio, ¿no? En las empresas o en los equipos en los que trabajamos. Esta es una perspectiva un poco diferente que se trabaja muchísimo en el curso. Y esto es una manera de abordar diseño que es muy personal mía también, y es de donde surge un poco esta charla, ¿no? ¿Cómo es esa forma de aproximarse al proceso de diseñar con esta perspectiva? Y yo siempre comparto esta diapo porque me parece una de las maneras más precisas de explicar cómo es el proceso de diseño. Y seguro que muchas personas, muchos de los que estáis aquí os identificáis. Siempre empezamos, cuando caemos en un proyecto, con confusión, con cosas que no nos quedan claras, ¿no? Con aspiraciones, pero a ver esto cómo lo aterrizamos, con más preguntas que cosas claras, en resumen, con incertidumbre, ¿no? Y parte de lo que hacemos desde el mundo del diseño es mm, tener una visión de este caos y ayudar a reducir la incertidumbre desde la perspectiva humana de las personas. Hasta que conseguimos que de esa madeja grande haya cosas más sencillas donde podemos empezar a tomar propuestas con un objetivo claro, ¿no? En este proceso era el que yo os quería contar. ¿Por qué le llamo los cuatro arcanos mayores? Hombre, por salirnos un poco de la narrativa, ¿no? Por también la influencia de pues, crecer en la época de Sailor Moon, ¿por qué no? Por, buscar otra cosa, ¿no? Porque se trata de qué herramientas, qué técnicas o qué frameworks utilizamos, sino qué conceptos sabemos aplicar, ¿no? Y de la misma manera que en el mundo del tarot esos conceptos se pueden interpretar de manera diferente según las personas o los conceptos o los contextos, el proceso de diseño también debe ser sensible a ello. Entonces, estos son cuatro conceptos que pueden ayudarnos a enfocar el proceso de diseño, eh, y que aterrizan de manera diferente según cómo estemos. Entonces, quiero que me acompañéis a este viaje acerca de estos cuatro arcanos mayores que tienen un impacto serio en la calidad de nuestra práctica en el diseño, ¿no? Y de estos cuatro, vamos a ir uno por uno y luego vamos a ver cómo solapan, porque las cosas no viven en aisladas, ¿no? El primero es el brillo. Y le llamo el brillo porque tiene que ver con las chiribitas en los ojos. ¿Qué es lo que hace que la gente le brille la mirada? ¿Qué es lo que le da ilusión? Y me gusta mucho una cita de Lola Flores que dice que el brillo de los ojos no se opera. La ilusión viene de dentro de las personas, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con el mundo del diseño? Pues porque lo que hacemos debe estar orientado a generar y maximizar la ilusión de la gente, ¿no? Y es que muchas veces cuando creamos experiencias digitales pensamos en el deleite, ¿verdad? Y tenemos que recordar que la mayoría de las veces la fuente del deleite o de la ilusión no es la experiencia que creamos, sino la manera en la que habilita a las personas a lograr sus objetivos. Entonces, nuestra capacidad de crear buenas experiencias, digitales o no, siempre va a pasar por cómo de bien conocemos qué es lo que le provoca ese brillo en la mirada a la gente, ¿no? Y cuando hablamos de gente o de personas, muchas veces hablamos de usuarios, ¿verdad? De las personas que van a recibir, por un lado, las propuestas que creamos. Pero no solamente queda por ese lado. Cuando estamos en un entorno de una empresa en la que estamos creando algo que se va a comercializar, también existen expectativas por parte de negocio. Y también debemos entender qué es lo que le provoca la chiribita a los ojos a las personas de negocio, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar rentabilidad? ¿Qué es lo que va a hacer que el negocio sea sostenible? Porque también estamos para eso, buscar un equilibrio. Y no estamos solamente en estos dos puntos, sino que hay muchos más actores que participan entre medias. La cadena de valor puede incluir no solamente a las personas de negocios y en el otro extremo las personas que usan los productos. También va a tener canales de distribución, va a tener empleados, va a tener, pensar por ejemplo en un servicio como Uber, ¿no? Por un lado, como usuarios utilizamos la aplicación, pero por el otro lado tenemos los conductores que también tienen que tener una experiencia, también tienen sus propios objetivos, también tienen sus propias aspiraciones, ¿no? Y cuando diseñamos herramientas tenemos que entender a quién le ofrecemos esto y qué es lo que le importa, qué es lo que le motiva, ¿no? Y para eso contamos con un montón de recursos en diseño.
Tenemos un montón de técnicas de investigación que nos permiten trabajar y entender. Tenemos capacidad, por ejemplo, de mapear los stakeholders para entender qué le motiva a cada uno de ellos, ¿no? Y poder moderarlos y saber que todo el mundo tiene su visión reflejada en nuestro proceso y también que podemos aportarle a cada uno de ellos. Tenemos herramientas como, por ejemplo, las personas o los arquetipos que nos ayudan a identificar muy bien los diferentes perfiles que participan en esta creación de valor. Y luego es importante que sepamos hablar el lenguaje del negocio. No tenemos que ser expertos, pero sí que tenemos que ser capaces de entender cómo funciona el negocio a un nivel que nos permita aportar e informar las decisiones de diseño que tenemos, ¿no? Y tenemos también espacios, frameworks en los que podemos trabajar con esto, ¿no? Todo esto son algunas herramientas que nos permiten entender qué es lo que hace que a la gente le brille la mirada y cómo sobre eso podemos empezar a construir cómo diseñamos para generar ilusión a todas las personas que se ven envueltas, ¿no? en ese proceso. Esto engancha también muy bien con el segundo arcano, que es la navaja. ¿Habéis oído antes hablar de la navaja de Occam? Hay muchas maneras de describirla, ¿no? Esta es un poquito más, no sé cómo describirla, ¿no? Más precisa, ¿no? No se trata de que sea simple, se trata de que la complejidad no debe ser mayor de lo necesario. Hay cosas que son complejas porque son como son. Y tenemos que buscar como manera de evitar que se hagan más complejas de lo que deben. Pero tampoco debemos pelear por una simplicidad excesiva, porque entonces lo que va a hacer es que se diluyen los matices, ¿no? Cuando hablamos de la navaja, hacemos referencia a la manera en la que razonaba Guillermo de Ockham, que era un filósofo del siglo XIV, que a esta forma de enseñar, de entender bien la complejidad adecuada, ni mucho ni poco, sino lo necesario para el contexto, ¿no? Le llamaron la navaja, pues porque decía que con estos razonamientos le cortaba las barbas a Platón. Platón, ese filósofo griego, le daba muchísimo, muy fuerte al storytelling, y lo que hacía era, para hacer las cosas interesantes, le metía muchos factores de complejidad, se liaba, se enrollaba mucho, ¿no? Y entonces Occam decía que todo eso era innecesario y lo que hacía era dificultar encontrar qué era lo verdaderamente importante. Entonces decía, pues la navaja de Occam lo que hace es cortar las barbas de Platón y le llama un poco al orden, ¿verdad? En nuestro caso también tiene un poco que ver con eso. Tiene que ver con cómo construimos nuestro conocimiento y nuestras decisiones con foco, sabiendo qué cortar y qué mantener, qué podar, ¿no? Antes de que se ramifiquen demasiado las cosas. Nos ayuda a poner en valor ciertas cosas, a poner foco, ¿no? Esa que yo creo que es la palabra más clave. ¿Y de qué manera sabemos cómo aplicar la navaja, ¿no? Para recortar lo que ahora mismo no es importante y poder priorizar? Pues tenemos herramientas como la capacidad de analizar los procesos de tareas, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, el concepto de los modelos mentales, que nos ayuda a entender qué es lo que hay en la cabeza de la gente, cómo piensa, cómo razona, cómo interpreta ciertas situaciones o experiencias, qué espera de lo que vamos a darle. Y nos ayuda también a entender, pues, que tenemos que apoyarnos en esos modelos, ¿no? Que lo que hacemos tenga sentido para las personas que lo reciben. Si hay algo que no tiene sentido, hay que transformarlo o recortarlo. Y la navaja le corta igual que las barbas de Platón. Cuando trabajamos además con journeys o cuando analizamos flujos o procesos, también podemos vernos cuando hay cosas que se enredan demasiado, se están complicando, ¿no? Y deberíamos aplicarle un poquito de cariño para simplificarlo, sintetizarlo. Y también habrá espacios donde veremos que la complejidad es necesaria y lo que tenemos que hacer es hacerla digerible, ordenarla, ¿no? Aportar un criterio para que no sature, gestionar esa complejidad. Y la navaja nos va a permitir, pues, tomar un poco control sobre la complejidad que hay para elegir qué es lo que aporta, qué es lo que no, y nos ayuda incluso a priorizar, ¿no? Cuando lo hacemos con criterios y lo hacemos utilizando algunas de estas herramientas, también nos permite comunicar al resto de las personas por qué decidimos poner foco o proponemos poner foco en unas áreas o en otras, ¿no? ¿Dónde está el valor? El tercer arcano sería la palanca. Si os recordáis de las clases de física que dábamos, ¿no? La palanca es una de las máquinas simples que ayuda a mover cosas.
Y Arquímedes decía, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. La palanca es precisamente eso, en qué nos apoyamos y qué creamos para generar movimiento, para activar. Porque si ya sabemos qué es lo que le hace ilusión a las personas, qué les motiva, y si ya sabemos también en qué poner foco, lo siguiente es, ¿y cómo actuamos? ¿Cómo activamos? ¿No? Para que las personas puedan lograr esos objetivos. La palanca se refiere a cómo articulamos la propuesta de valor, cómo la construimos, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de los puntos de apoyo donde podemos actuar son los canales, ¿no? Si creamos algo, una experiencia que sea en móvil o una experiencia que sea en web, va a depender de dónde están los usuarios y de qué es lo que presentamos, ¿no? Y cada uno de estos nos ofrece diferentes posibilidades. El móvil nos ofrece, por ejemplo, facilita mucho el tema de geolocalización, facilita mucho el tema de notificaciones, ¿verdad? Un entorno web nos facilita mucho el tener más espacio en pantalla para presentar más información, para ordenarla de otra manera, ¿verdad? Cada medio, cada canal, ¿no? Cada punto de apoyo donde activar la palanca nos ofrece oportunidades. Pero hay veces que también nos restringimos nosotros solos dentro de este entorno de móvil o web, ¿verdad? Porque cada vez tenemos más posibilidades. Tenemos las teles, tenemos los juegos, tenemos interfaces de voz, tenemos wearables. Ahora cada vez se me va el mundo de los dispositivos de realidad aumentada, realidad mixta, etcétera. Y cada uno de ellos nos ofrece posibilidades diferentes. ¿Cómo serán las experiencias digitales en estos espacios? ¿Qué nos permiten hacer en unos o en otros? ¿Qué sentido tiene eh, o qué podemos crear que es diferente y que tiene sentido? ¿No? ¿Conocemos los puntos de apoyo sobre los que proponer cosas dentro de nuestras experiencias? ¿Y qué otras palancas existen? Porque no solamente son los canales digitales en los que construimos producto, también pueden ser los sentimientos, los estados de ánimo de las personas, que facilitan que tengan el deseo o la motivación de hacer ciertas cosas, ¿no? También podemos tener el contexto en el que están las personas, dónde me encuentro, ¿no? ¿Qué es lo que busco? Etcétera. La palanca las descubrimos, cuáles tenemos, cuando hacemos, por ejemplo, una investigación de sesgos, ¿no? Heurísticos que podemos aplicar. Aquí el behavioral juega un papel importante. Cuando trabajamos con equipos de service design que nos dicen dentro de un blueprint de servicio cuáles son los puntos de contacto relevantes, importantes para el usuario. El journey también es importante aquí. Cuando construimos prototipos o wireframes también podemos ver dónde podemos aportar algo diferente que tenga sentido, cómo de bien aprovechamos ese canal, ¿no? O ese medio en el que estamos construyendo. Y cuando diseñamos también un proceso de navegación, ¿no? Cómo cobra vida ese prototipo y ya no es una pantalla, sino es algo que se usa. Ahí vemos del momento en el que podemos aportar algo diferente, ¿no? Una interacción, un mensaje, una narrativa, una notificación, ¿no? Cosas que activan y que ayudan al usuario a movilizarse dentro de lo que le proponemos, de ese viaje, ¿no? El último arcano del que os quiero hablar hoy es uno del que hablamos poco, porque muchas veces nos centramos en lo que estamos haciendo ahora, pero una perspectiva más allá es importante. Por eso, el último concepto es el tiempo. Porque las cosas no son estáticas, las cosas cambian. Y lo que hoy es el futuro, mañana es el presente y después será el pasado. Y lo que hoy teníamos como un punto de referente, después puede ser algo que ya pasó y que ya no nos sirve igual, ¿no? Decía Machiavelli que quien desea éxito constante debe cambiar su conducta con los tiempos. Y eso nos pasa también al corto plazo. Esto quiere decir que las cosas que diseñamos o que proponemos, las experiencias, pueden ser excelentes hoy y pueden ser normales, típicas o mediocres pasado mañana, cuando los usuarios se acostumbran a ellas, o cuando lo que proponemos ya no es tan relevante, ¿no? Pensad simplemente en que todo lo que se creó para los entornos web dejó de ser protagonista en el momento en el que entraron en juego los smartphones. Y tuvimos que cambiar un poco el paradigma de cómo creamos cosas. Ahora son los teléfonos. En la medida en la que cada vez tenemos más espacios en los que los usuarios consumen experiencias, quizá nuestras propuestas de valor no son tan relevantes ahora como lo eran antes, ¿no?
La capacidad de ver cómo las cosas evolucionan a lo largo del tiempo para poder tomar decisiones y ajustarnos a ellas, ¿no? Seguir siendo relevantes, seguir entendiendo cuál es el brillo en los ojos de las personas, qué palancas siguen siendo importantes y si cosas que quizás no priorizamos en su momento ahora son relevantes o han cambiado, ¿no? Es también importante para poder lograr diseñar cosas que tienen éxito, que tienen impacto. Algunas de las técnicas o de los recursos que como diseñadores tenemos es simplemente los canales de feedback, la observación de los usuarios después de estas primeras entregas, ¿no? Entender qué es lo que comentan, qué es lo que piden, qué es lo que falla, qué es lo que funciona. Las métricas de uso de los productos que entregamos nos ayudan a entender cómo madura a lo largo del tiempo. Quizás algo que entregamos tiene una muy buena adopción, pero luego decae. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo lo podemos cambiar? Quizás la propuesta servía, pero ahora no es tan relevante. Y luego hay algunos conceptos que no trabajamos tanto como diseñadores, pero que aportan mucho valor cuando colaboramos con negocio. Por ejemplo, mapear el proceso de adopción de un producto, ¿no? Si al principio estamos trabajando con early adopters, que son más tolerantes a la inmadurez de la propuesta, pero que nos da mucho feedback, si luego pasamos a una escala en la que tenemos usuarios de todo tipo, si empiezan a haber personas que se desorientan, tenemos que tomar decisiones de producto para que encaje mejor con un mayor número de personas o de tipos de usuarios. O quizás detectar cuando algo empieza a convertirse en irrelevante. Era interesante en su momento, pero ahora no cuesta tanto, ¿no? Ahora no encaja tan bien y hay que tomar decisiones sobre ello. Y luego el concepto de ciclos de vida. Todo tiene un ciclo de vida. Los productos tienen un ciclo de vida. Al principio son inmaduros, luego se reajustan, luego llega a un estado de madurez y luego tienen que seguir innovando y progresando, si no se estancan. Pero es que nuestros usuarios también maduran. Cuando hacemos una propuesta, seguro que podéis pensar en productos que se lanzaron demasiado pronto. La gente no estaba preparada para utilizarlos, ¿no? Y luego, con el paso del tiempo, la gente ha madurado y ahora es más tolerante, por ejemplo, a las interfaces de voz, ¿no? O a muchos tipos de experiencias, porque la gente ya se acostumbra a ellas. Dejan de ser una cosa de frikis o una cosa de gente muy tecnológica y se normalizan, ¿no? Eso es el ciclo de vida de las personas. Cómo ganan, cómo se transforma su capacidad o su deseo de utilizar algunos de los productos digitales o de las experiencias que podemos proveer, ¿no? Y hay que entenderlos para que podamos proponer cosas que son relevantes en el momento adecuado. Pero es que el mercado también. No es lo mismo lanzar una propuesta o una experiencia digital en un momento en el que no hay competidores que en un espacio en el que hay mucha competencia. A medida de que aparece más competencia o que la competencia responde a lo que pide el usuario y a lo que lanzamos nosotros, hay que estar atentos de cómo evoluciona. Hay que informarse de qué es lo que hace la competencia y hay que decidir si acompañamos o les adelantamos por la derecha, ¿no? En todo este caso, el tiempo es el eje importante. Las cosas no son estáticas y hay que ver cómo evolucionan las cosas y cómo nos informan nuestras decisiones, ¿no? Si dentro de esta baraja de recursos los ordenamos de esta manera, al final lo que tenemos son cuatro perspectivas que nos pueden ayudar a ver el proceso de diseño de una manera más holística y menos mecánica. El brillo, cuál es la fuente de satisfacción de las personas involucradas. La navaja, cuál es la forma más sencilla de cubrir las expectativas. La palanca, dónde podemos actuar para provocar el efecto deseado. Y el tiempo, cómo afecta el tiempo a la validez de la propuesta. Estas cuatro herramientas nos permiten tomar decisiones informadas. Y como decía al principio, no son aisladas, se retroalimentan en sí, entre ellas. De hecho, cuando en un proyecto podemos hacer que se combinen y tenemos un buen entendimiento de qué es lo que quieren los usuarios, qué les motiva, tenemos eh, una visión sobre qué es lo que hay que priorizar, entendemos cómo activarles y luego mantenemos una perspectiva que nos permite ver cómo progresa, cómo madura, logramos una cosa muy interesante que se llama el ajuste problema-solución. No sé si habéis oído hablar de esto antes, pero es un concepto que deberíamos trabajar más en diseño. Esta expresión, el ajuste problema-solución, quiere decir, entendemos
qué problemas tienen las personas y qué les motiva. Y hemos identificado la manera de solucionar este problema. Y cuanto mejor ajuste haya entre estas dos cosas, mejor se va a entender qué es lo que les ofrecemos a las personas. Como dos piezas de puzzle que encajan bien. A veces este ajuste, dependiendo de ese estado, estoy seguro que podéis identificar situaciones en las que está un poco forzado, ¿verdad? Cuando a lo mejor un equipo de negocio se inventa el problema, o lo que tiene es una solución en mente y quiere ver cómo lo encaja en algo, entonces lo hace al revés, ¿no? Quiero vender esto, busca la manera de que encaje en lo que la gente quiere, ¿no? Y entonces como no es natural, la cosa no cuadra, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo trabajamos desde esta perspectiva, ¿qué problemas tienen las personas? ¿Qué necesidades? ¿Qué aspiraciones? ¿Y qué es lo que podemos hacer desde nuestro producto digital para empoderarles, para habilitarles? Al final tenemos un encaje perfecto y las personas van a entender qué es lo que tienen, ¿verdad? Tenemos una vía de desarrollar experiencias digitales que tienen sentido y que tienen valor. Ash Maurya, un ingeniero que ha trabajado mucho el concepto de desarrollo de producto y se ha metido mucho en terrenos que solemos identificar como de diseño, ¿no? Y ha escrito varios libros. Tiene una cita muy interesante. Decía, la vida es demasiado corta como para construir algo que nadie quiere. Estoy seguro que en algún momento de nuestras carreras todos nos hemos sentido así. Estamos creando a alguien que nadie ha pedido, que nadie quiere, que nadie va a usar. Y es muy frustrante. Visto de otra manera, otra cita de Ash es, a tus clientes no les importa tu solución, no les importa lo que queremos venderles, lo que les importa son sus propios problemas. ¿Qué les impide llegar a ese brillo en los ojos, esas chiribitas? Y bajo este concepto, el ajuste problema-solución nos ayuda a asegurarnos que nos acoplamos a esa necesidad del usuario, a esas aspiraciones, y que no es algo que nos inventamos o que simplemente queremos venderles, ¿no? Por eso, este concepto de cómo de bien encaja lo que ofrecemos con las necesidades subyacentes es el ADN de los productos exitosos. Ningún producto va a tener éxito si no entiende esto bien y logra este encaje. Constituye además un criterio con el que evaluar propuestas. Si se nos ocurre hacer algo, siempre podemos decir, ¿cómo de bien encaja esto para construir una solución que quiere abordar estos problemas? ¿Nos permite mejorar ese encaje o simplemente es un complemento porque suena bien o tiene sentido, ¿no? Os pongo un ejemplo a esto. La manera en la que muchas empresas están intentando colocar inteligencia artificial con calzador en sus productos. En muchísimos casos no tiene sentido, no aporta valor, porque no resuelve ningún problema, solo quieren vender la etiquetita. Y en muchos casos viene motivado porque los promotores de este producto o de este negocio tienen que decirle a sus inversores que están utilizando inteligencia artificial. La intención no es resolver mejor un problema que tienen los usuarios. Y por eso no encajan y no tienen sentido. Y cuando los usas, es como de cartoncete, ¿verdad? Cuando hacemos este encaje bien, estamos preparando otro ajuste que viene después, que es el ajuste producto-mercado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo de bien encaja el producto que estamos creando con lo que el mercado está dispuesto a pagar, las personas están dispuestas a utilizar, ¿no? Y contratar o suscribirse, pagar, lo que sea. Si entendemos bien el ajuste problema-solución, el producto que crearemos será bien recibido en el mercado. Si no, es que no hay manera de hacerlo. Fijaos cómo esto enlaza muy bien nuestras herramientas como diseñadores con los intereses de negocio. El enfoque de utilizar estos cuatro conceptos o estos cuatro arcanos nos habilita a tener conversaciones significativas con negocio, porque al negocio le interesa encontrar una buena solución a los problemas de los usuarios para crear un producto que tiene éxito en el mercado. Por último, estas herramientas o estas perspectivas tienen como consecuencia otras cosas que le interesan también mucho al negocio. Por ejemplo, ¿qué es el engagement si no es la capacidad de entender, de generar palancas que activan al usuario en lo que más le interesa, en lo que genera satisfacción?
¿O cómo logramos la optimización si no es poniendo foco en lo más importante y recortando todo aquello que nos distrae eh, de lo que es core, ¿no? ¿O cómo logramos la recurrencia si no es utilizando las palancas adecuadas a lo largo del tiempo? Fijaos que todos estos son conceptos que seguro han salido en conversaciones con negocio, ¿no? Son desafíos. ¿Cómo mejoramos el engagement con nuestro producto? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo optimizamos? Y esta combinación de estos conceptos nos permite contribuir en esas decisiones. Así que, como cierre, un repaso. El brillo, ¿cuál es la fuente de satisfacción de las personas implicadas, de cada interesado en algo que ofrecemos? La navaja, ¿cuál es la forma más sencilla de cubrir las expectativas? La palanca, ¿dónde podemos actuar para lograr el impacto deseado? Y el tiempo, ¿cómo afecta el paso del tiempo en la validez de la propuesta? Antes de daros las gracias y despedirme, dejadme que le dé las gracias a mi hermana, que fue, eh, que es ilustradora y es la que me ayudó a hacer las cartitas estas. Así que la dejo aquí como promo. Y ahora sí que sí, os doy las gracias. Y si queréis tenemos debate, porque yo creo que aquí da mucho para comentar. Gracias, Esteban. De momento no hay ninguna pregunta por el chat. He preguntado tanto por aquí como por YouTube y bueno, sé que por YouTube se sigue conectando gente que lo está viendo a otro ritmo, pero bueno, un poco así reflexión, no sé si Javier también te apetece compartir algo, pero como reflexión pues es como la tirada perfecta, ¿no? Estas cuatro cartas del tarot, qué difícil es tenerlas todas en cuenta a la hora de realizar un diseño, porque es verdad que en la teoría todos sabemos mucha teoría, pero en la práctica quizá la que a mí más me llama la atención o más me preocupa, fíjate, es la cuarta, es la del tiempo, ¿no? Esta reflexión de lo que hoy puede ser una dificultad o puede ser algo muy innovador, mañana es algo que ha podido perder esa relevancia que tiene. ¿Cómo podemos gestionar esto? Claro, o sea, tenemos que estar muy preparados y trabajar en proyectos y en diseños que sean muy flexibles para poder adaptarlos, ¿no? No sé si tienes quizá alguna recomendación desde tu experiencia sobre esto. Yo creo que es consecuencia de la manera en la que funcionan los proyectos, ¿no? En los que participamos. Estamos en este proyecto ahora y tenemos que sacar esto, ¿verdad? Y esa presión por el ahora y por la entrega inmediata a veces nos pone, ¿cómo se llama esto de los caballos, ¿no? Nos provoca la Sí, visión de sí. túnel, Ujú. ¿no? Y nos hace perder esa perspectiva en el tiempo. Y a veces incluso no solamente el pensar en y esto hacia futuro como madura, sino que a veces también nos roba de mirar hacia el pasado a ver qué podemos aprender para tomar esas decisiones dentro del proyecto, ¿no? El factor del tiempo, yo creo que es sano poder hacernos las preguntas de ¿esto ha pasado antes? Es decir, esa mirada al pasado, ¿no? ¿Ha pasado antes? ¿Se ha intentado antes? ¿Qué podemos aprender de ahí, ¿no? Esa mirada hacia atrás. Y mirando hacia el futuro, como no lo podemos predecir, pero sí que podemos proyectar, es ¿qué podría pasar con esto? ¿No? ¿Cómo podría evolucionar? Por ejemplo, un caso que sí puede ser práctico. ¿A cuántas personas de las aquí presentes nos ha ocurrido que hemos en un proyecto hecho muchas propuestas y al final, dentro de todas esas ideas, nos dicen, vale, vamos a empezar con estas tres y las demás las haremos luego? Las ponemos en el backlog, ¿verdad? Para el MVP 2, seguro que alguien para el MVP 2 o para el 4 nos genera escalofríos por la espalda. Y al final nunca se hacen, ¿no? Esa capacidad que hemos tenido de, en este momento, hacer un diagnóstico y decir, todas estas ideas generan valor, es verdad que en un proyecto hay que priorizar. No hay dinero para todo muchas veces y hay que decir, empezamos con eso, ¿no? Ese es un buen uso de la navaja. Pero lo que hoy no hacemos no tiene por qué caer en saco roto. Y puede quedarse como, vale, todas estas ideas revisitémoslas en el futuro, ¿no? Lo que sí sale de aquí a 3 meses, lo digo por decir, ¿no? En un plazo adecuado al contexto en el que estemos. ¿Cómo le vamos a dar seguimiento? ¿Qué queremos medir? ¿Qué le pedimos al equipo que taguee para que tengamos analíticas y sepamos si funciona bien o no? ¿Volveremos a hacer una investigación dentro de 6 meses para ver cómo se está utilizando esto? ¿No? ¿Contrastaremos con los desafíos iniciales del proyecto? ¿Los seguimos cumpliendo? ¿Se siguen cubriendo?
Y si no, las ideas que teníamos en su momento siguen siendo relevantes, las podemos proponer como una manera de empujar un poquito hacia adelante, ¿no? Ese encaje problema-solución. Entonces, pensar que nuestra participación en los proyectos no es en este instante, no es una foto, sino que se puede prolongar en el tiempo. Y que podemos dejar, vale, lo que no se va a hacer ahora, dejémoslo apuntadito en algún sitio para revisitarlo más adelante. Y hagámonos siempre la pregunta, ¿no? De mirando hacia atrás, ¿qué puedo aprender? Y mirando hacia el futuro, ¿qué quiero aprender de esto que estamos haciendo aquí? ¿No? Un ejemplo muy fácil de articular es qué quiero etiquetar para luego tener analítica de uso, ¿no? Para saber, dentro de el tiempo que sea, si las cosas están funcionando tan bien como esperábamos. Muchas gracias, Javi, que estás con el micro activo. Supongo que algo Ah, quieres comentar. no, me ha gustado mucho, 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 mucho la charla, la verdad. Una charla de diseño potente, potente, potente. Me ha gustado. Eh, la primera carta ya me ha enamorado, la del brillo, porque esto es algo que no se habla casi normalmente en las charlas de diseño de producto, pero que es como tan, tan, tan importante, ¿no? Al final, el diseño de producto lo que tiene es como diseñamos mucho para personas, pero hablamos muy poco de ellas al final, ¿no? Y de qué somos capaces de generar para ellas y que les despiertan, ¿no? Esto es como, me ha gustado mucho de la charla y nada, bueno, como siempre tengo que digerirla bien. A mí de la parte del brillo, bueno, lo primero es, a mí me gusta mucho la cita esa de Lola Flores, ¿no? Porque es una cosa que no se puede negar, ¿no? Y si alguna vez habéis podido estar en investigación con usuarios, seguro que habéis visto momentos en los que se les abren los ojos de sorpresa, ¿no? Y reaccionan de una manera que decís, ah, ahí está la clave. Em, y también es verdad que hay muchas veces que hablamos de usuarios, pero muchas veces se nos obligan ciertos colectivos, ¿no? Por ejemplo, si estamos creando eh, por ejemplo, una tienda online, ¿no? Estaremos pensando sobre las personas que compran, ¿no? ¿Qué quieren encontrar, ¿no? El momento de esto es lo que busco, ¿no? Para que faciliten la compra, para que el checkout sea sencillo, para que tengan la expectativa de que van a recibir ese producto que han comprado. Sí, eso lo trabajamos bien. Y por el otro lado, ¿cómo es la gestión de esa tienda online, ¿no? Cómo las personas que trabajan construyendo la tienda online y manteniéndola actualizada, cómo, ¿no? ¿Cómo les generamos satisfacción de que están haciendo bien su trabajo? ¿Cómo simplificamos el proceso de, por ejemplo, ver qué pedido hay para que las personas que lo preparan puedan hacerlo ágilmente y sin equivocarse, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos del brillo de algunas personas, pero dentro de las experiencias eh, participan muchos tipos de personas. Entonces, entenderlas junto y saber qué es lo que genera esa satisfacción es un ejercicio muy chulo y que además enriquece muchísimo como diseñadores. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que es como la gran asignatura pendiente del producto digital, ¿no? Conseguir ese efecto wow en el usuario. A mí hay una marca que me encanta que se llama Scotch and Soda. Y es una marca en la que de repente tienes una camisa y la llevas desde hace un mes, pero te das cuenta y hay un detallito que no habías visto y te pone un mensajito de repente en un sitio escondido, ¿no? Y de repente te genera unos vínculos con el producto como bestial, ¿no? Y al final es como que quieres comprar esa marca porque es que te mola y es como, o sea, de repente cobra alma y se convierte en un diálogo con el usuario que a mí me parece como muy, muy, muy importante. Y por eso me ha gustado mucho y la frase de Lola Flores es brutal, brutal, brutal. Y siempre, ¿no? Ahí hay sabiduría. Y además, Javier, tú hablas mucho de diseño emocional. Yo creo que esto está hablando de eso, ¿no? Esa conexión. Me Sí. gusta mucho el ejemplo, ¿no? Y es que la conexión emocional se tiene que construir sobre algo, sobre la empatía, sobre el entendimiento. Y no podemos llamar empatía a simplemente entender cómo vender más, ¿no? O cómo convertir mejor. La empatía va mucho más allá de ello, es conocer, ¿no? Es entender. Y esa conexión emocional solamente la podemos lograr de esa manera. Y eso apela un poco a la curiosidad de los diseñadores, ¿no? Sí, es curioso porque también luego está la carta que hablabas, la palanca, ¿no? Al final tenemos
esas herramientas, ¿no? O sea, al final estás abarcando con estas cuatro cartas, con estos cuatro grandes arcanos, estás abarcando desde muchos lugares cómo llegar a un buen producto. Ese diseño emocional, ese conectar con el usuario, ¿no? Con lo que se te queda aquí agarrado, que de alguna manera te atrapa, lo que te interpela. Y luego también, bueno, la navaja y, bueno, estaríamos ahí las dos, ¿no? La navaja y la palanca. Al final esas herramientas que también tienes que saber utilizar, ¿no? Hay una combinación de todas ellas. Mm. Sí, están muy entrelazadas. Por eso me gusta el simbolismo con estas cartas, ¿no? Em, cuando tú barajas, no todo sale en el mismo orden. A veces sale una antes que la otra, a veces significa una cosa diferente que la otra, ¿no? Y lo que le da sentido es el contexto. Entonces, por eso me gustaba ese simbolismo, ¿no? Em, y además me parece que también es una manera diferente en la que podemos contar esto, ¿no? Si el tarot a veces consiste en contar historias, ¿no? Y hablar de personas y del viaje de las personas, aquí hay un encaje, ¿no? Con ese simbolismo. Genial. Bueno, por aquí agradecen por los chats la charla, que muchísimas gracias. Y, mira, por aquí, por fin, alguien, ¿alguna pregunta? A ver, por aquí, Landa dice, hola, por participar y saludaros. Contaros solo como anécdota en relación a lo que ha dicho Esteban, que estoy haciendo prácticas de UX y estoy viendo mucho eso que ha comentado Esteban, de que a veces negocio fuerza problemas y también como fuerza soluciones, ¿no? ¿Qué hace un becario UX ante eso? Con caras de, bueno, están los emoticonos, ¿no? Como de la gotita por aquí y la risa. ¿Cómo combinas ese problema-solución? Claro. Es complicado, ¿verdad, Landa? Porque, y seguro que muchas personas que os sentís en ese escenario. Y además, no hace falta ser becario para tener que pasar por eso, ¿eh? Te lo puedes encontrar en cualquier momento. Y requiere valentía porque hay que hablar y hay que decirlo, ¿no? Es cierto que dependiendo quién te rodea y quiénes son esas personas de negocio que quieren forzarlo, tendrás más libertad de ser específico, ¿no? O de poder ser asertivo que con otras personas, ¿no? Entonces, como mínimo, yo sí creo que como diseñadores tenemos la necesidad, tenemos la obligación moral de ponerlo encima de la mesa y decir, aquí hay algo que no cuadra. Y lo que sabemos de el usuario, del contexto, de las motivaciones, etcétera, aquí hay algo que no cuadra, que no tiene sentido. Lo que pasa es que si hacemos eso, también tenemos la obligación moral de decir, yo lo abordaría de esta manera, ¿no? Y luego es verdad que te pueden decir, eso no es un problema para ahora, eso será un problema para la siguiente persona que venga a comerse el marrón, ¿no? O eso no es lo que queremos hacer. Esas decisiones están fuera de nuestro alcance. Sobre todo cuando eres una persona que está empezando en este viaje, ¿no? Y estás de becario, te dan menos autoridad para hablar de esto, ¿no? Pero sí que creo que podemos levantar el problema, hay que trabajárselo y articularlo, ¿no? Oye, veo esto que no tiene tanto sentido, no veo que cuadre. Hay que argumentar, ¿no? ¿Por qué nos sentimos de esa manera? Y hay que presentar una propuesta que puede ser de dos maneras. Si los argumentos nos llevan a algo concreto, hacer una propuesta, ¿no? La palanca que yo veo viable aquí sería ir por este lado. O también puede ser que levantemos incertidumbres, ¿no? Estamos tomando decisiones sin tener ciertas cosas claras. Hay unas preguntas que deberíamos responder. Hay unas hipótesis que deberíamos explorar. Y podemos proponer un research, ¿no? Para despejar variables, para que luego podamos tomar mejores decisiones, ¿no? Eso yo creo que en cualquier contexto deberíamos sentirnos con comodidad de proponerlo. Luego, si lo reciben, si lo aceptan o no, eso en realidad ya es la responsabilidad de otras personas. Y creo que por lo menos la tarea que se nos encomienda, ¿no? En los proyectos de velar por los usuarios, de velar por las personas, no voy a decir usuarios, de velar por las personas, la cumplimos si levantamos la mano. Y si la persona que tiene la autoridad para recibirlo o no lo descarta, pues, pues ahí ya no podemos llegar mucho, ¿no? No sé si eso te sirve, Landa, o si quieres comentar un poco más sobre esta situación que yo creo que nos resuena a todos. De esto Dice se, que es po- valioso, gracias. de esto se podría hacer un curso, ¿eh? Cómo convertir a tus enemigos en aliados. Sí, ¿No? sí.
Y no morir en el intento, y no morir porque en el... es una carga también fuerte la que se lleva uno, ¿no? No, bueno, pero cuando lo consigues, yo siempre digo que al final también una persona de negocio te va a aportar un punto de vista muy interesante, ¿no? Y como diseñadores tenemos que siempre hacer unos ejercicios de empatía y de intentar comprender y de ponernos en duda constante, ¿no? Eh, pero sí, Sí. sí. Y vuelvo a lo que decía al principio. Hablamos a veces de negocio como los que nos vienen a pedir estas cosas raras, ¿no? Los que nos dicen, píntame una pantalla, ¿no? Eh, en realidad son personas que tienen unas aspiraciones, que están persiguiendo unos objetivos. Y si también generamos empatía con ellos y conectamos emocionalmente y nos ponemos como, yo estoy aquí para ayudarte a lograr ese objetivo. Lo que pasa es que para hacerlo bien tenemos que, ¿no? Entonces nos podemos convertir en alguien que les aporta. Son personas que tienen una motivación y también debemos entenderlas, ¿no? Em, por lo menos para poder comunicarnos de manera eficiente. Pero como decía Javier, esto da para curso. Total, sí, sí. Lo Ahí- dice también Landa, ¿no? Total, que al final ahí está esa combinación. Bueno, por ejemplo, en el curso, en el MA, hay una clase con Luis Villa que habla un poco de eso, ¿no? De Career Paths y de cómo conectan todas las posiciones del diseño, todos aquellos pasos y todos los perfiles. Da Sí, para algo muy extenso. sí. De hecho, por ejemplo, en el curso, una de las primeras clases que tenemos es con Francis y hablamos de diseño y negocio. Y es cómo se sienta una persona de diseño para hablar con una persona de negocio y entendernos y alinearnos. Y evitar un poco esa posición de enfrentamiento, ¿no? De yo te pido esto o lo otro, sino que podamos tener una conversación fluida donde haya una confianza en la que poder decir, desde diseño vemos esto que no nos cuadra, pero hacerlo de una manera constructiva, que se reciba bien con el negocio y que nos permita poner en valor todo lo que podemos hacer desde el mundo de diseño, ¿no? Esto es, yo creo que una de las grandes características que diferencia a este curso de otros que son UX UI, bootcamps y tal, ¿no? Nos ayuda en un área profesional que eleva lo que ya sabemos hacer como diseñadores, pero aplicándolo a otro nivel. Doy fe que además fue una como de tus luchas, ¿no? El Sí, incorporar estas sesiones, porque es verdad que según hablábamos, ¿no? Los tres, con Javier también, efectivamente es algo que siempre se queda un poquito de lado y es uno de los grandes, no me gusta decir problema, ¿no? Pero es uno de los grandes retos a los que también se enfrenta todo diseñador y todos los equipos de diseño, porque tendríamos a pensar eso, que diseñador es solo el que pinta, pero el diseñador hace muchísimas más cosas. Tiene que conectar precisamente con esa intención del business, de negocio. mm. Y el comentario que nos lanzaba Landa creo que lo ilustra perfectamente, ¿no? En el mundo real es así donde estamos y es con lo que nos enfrentamos. Y hay que saber prosperar y trabajar con eso. Genial. Pues de momento no tenemos más preguntas. No sé si quieres hacer algún último matiz, Javier, o te apetece dejar algún concepto o algún pequeño aprendizaje de cierre a ti, Esteban. Em, no sé, es que si no me enrollo mucho, ¿no? Entonces, yo creo que ya hemos hablado de muchas cosillas. Solamente recordar que la práctica del diseño va más allá del entregable y que algo que diferencia un buen diseñador de un diseñador mediocre es la reflexión, el criterio y la perspectiva que le dan a las cosas, ¿no? Y eso tiene muchas dimensiones. Y me da igual que estemos hablando de diseño visual, de diseño de experiencias, de hacer un wireframe o de hacer un flujo, ¿no? Eh, es el darle criterio, dar reflexión y dar perspectiva. Pues muy buen aprendizaje y sobre todo nos dejas mucha chicha, aunque aparentemente ha sido una charla sencilla, de sencilla no tiene nada, ¿no? Hay mucho que rumiar, hay mucho que mascar, lo ha dicho Javier también, que al final es una charla que creo que vamos a volver a ver muchas veces y sobre la que vamos a volver una y otra vez. Muchísimas gracias, Esteban, muchas gracias a los que os habéis conectado, a los que nos veréis en otro momento, porque esta charla va a estar grabada y va a estar en el canal de YouTube. Y bueno, invitaros a que si tenéis cualquier duda, cualquier consulta de este curso, nos tenéis por aquí, tenéis también a Esteban. Así que lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.